Bienvenidos otra vez a todos. Y hoy celebramos el Día de la Reforma y tenemos muchas razones para dar gracias a Dios por su mensaje de gracia y misericordia. Y ya estamos aquí reunidos como hermanos y hermanas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso Dios, Señor misericordioso, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo fiel. Guárdalos firmes en tu gracia y verdad. Protege y consuélalos en toda tentación. Defiéndolos contra todos los enemigos de tu palabra y concede a tu iglesia tu paz salvadora. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra.
Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La siguiente lectura se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La siguiente lectura está escrita en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 28. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio para hoy viene de San Juan, capítulo 8. Empezamos con versículo 31 hasta 36. La palabra de Dios dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido
esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh oh Cristo. Cristo. Gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Escuchamos hace unos segundos las palabras de Jesús cuando dijo a los judíos, si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bueno, con estas palabras, Jesús nos enseña que la verdad es el medio para la libertad. La verdad es una parte muy importante de la enseñanza de Jesús. Él se llamó a sí mismo la verdad cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos son conectados. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús dice cuando Jesús habló del Espíritu Santo, lo llamó el Espíritu de la verdad. Y también Jesús prometió que cuando venga el ayudador, el Espíritu Santo, a quien os enviaré del Padre, es el Espíritu de verdad, que procede del Padre y dará testimonio de mí. Jesús le pidió al Padre que nos mantuviera santos por medio de la verdad. También escuchamos en otras partes de la Biblia, Jesús levantó los ojos hacia el cielo y dijo, Padre, santificarlos en la verdad, tu palabra es verdad. Incluso mientras Jesús estaba siendo juzgado por su vida, habló de la verdad. Recordamos las palabras de Pilato cuando Pilato le dijo, entonces, ¿eres un rey? Y Jesús respondió, tú dices que soy un rey. Y para este propósito nací y para este propósito he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz. La verdad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La verdad hoy en día no es necesariamente algo popular o aceptada. Escuchamos a la gente decir tonterías como, bueno, eso puede ser cierto y la verdad para ti, pero no es cierto o la verdad para mí. Y muy rápidamente, si está en contra de sus pensamientos o sus ideas, ellos van a rechazar lo que tú piensas. La verdad, en cambio, no cambia. O la verdad no cambia. Tenemos que recordar que la verdad es la verdad. Es lo que es. Y para que podamos conocer la verdad eterna, necesitamos una autoridad que pueda conocer la verdad. Porque obviamente hay diferencias en opiniones que cuál es la verdad en esta vida. Necesitamos una autoridad que sea capaz de morir y luego resucitar de entre los muertos. Y la única autoridad que se ajusta a esa descripción es Jesucristo, la persona que es Dios en carne humana, la persona que nos habla en el Evangelio de hoy. Escuchamos en las palabras de Hebreos por el autor cuando expresó esto muy bien, cuando presentó su carta con estas palabras. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por los profetas.
pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús mismo nos dice que sus palabras son la autoridad que provee la verdad eterna. Jesús dijo a los judíos, si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Las instituciones terrenales de la Iglesia en la Europa durante el siglo XVI habían olvidado esta verdad. Las enseñanzas de la Iglesia se habían alejado lentamente de la palabra de Dios a lo largo de los siglos, hasta que tenían poca o, en unos casos, ninguna semejanza con la verdad de Dios. En lugar de recibir la libertad de la verdad que proviene de la palabra de Dios, la gente en esta época vivía en la esclavitud de la culpa. La Iglesia, de la infancia de Lutero, usó esta culpa para explotar a la gente y convertirlos en esclavos físicos y espiritualmente. Martín Lutero creció en este mundo de culpa, vergüenza, y sufrió mucho. Cuando Lutero era niño y joven, no conocía la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto no conocía la libertad que proviene de esa palabra. Martín Lutero confesó que en un momento odió a Dios, porque él pensaba que todo lo que Dios hizo fue para acumular culpa, vergüenza y para amenazar a las personas con el juicio del infierno. Pero eso cambió cuando Lutero empezó a ser un profesor de teología. Cuando él estaba enseñando la Biblia en Wittenberg y cuando él enseñó acerca de la palabra de Dios, él llegó a conocer la palabra de Dios en toda su gracia. Sí, él todavía estudiaba la ley de Dios. Comenzó a ver que las cosas que aprendió de sus maestros no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Comenzó a aprender acerca también con la ley de Dios sobre la libertad que proviene de conocer la palabra de Dios y en particular para conocer a su Salvador Jesucristo. El propósito y la razón que Cristo vino a este mundo para salvar a él y a nosotros. Y para él, esta fue buenas noticias. Al aprender la verdad de la palabra de Dios, aprendió no solo acerca de la ley que condena, pero sino también aprendió acerca del evangelio que salva. La palabra de Dios dice, Jesús fue entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación. Sí, hay culpa, hay vergüenza, hay pecado de nosotros, pero eso fue entregado porque Jesús pagó por todos nuestros pecados con su vida. Los evangelios están dedicados al mensaje de la vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos ahora, porque ya hemos recibido el Santo Evangelio y el mensaje de la vida eterna, que con su sufrimiento y muerte, Jesús quita nuestros pecados y los lleva a la cruz. La señal de su resurrección certifica que la muerte de nuestro Señor fue en realidad una victoria total sobre el pecado, la muerte y el diablo. La palabra de Dios no solo nos habla de la ley que condena, sino que también nos dice que Jesús tomó esa condenación sobre sí mismo. Nos dice que
Debido a que Jesús hizo eso, estamos libres de la condenación del pecado. Esta es la verdad que nos hace libres. Martín Lutero comenzó a entender que Dios no es un juez horrible. Bueno, no tiene que ser un juez horrible solamente. En cambio, Dios es un Padre amoroso que envió a su único Hijo para salvarnos. Lutero comenzó a entender que la palabra de Dios no es un libro de reglas diseñado para hacernos miserables en nuestras vidas. En cambio, es un libro de amor diseñado para señalarlos a Cristo, que quita nuestro pecado. Afortunadamente, Lutero no pudo guardar estas buenas nuevas para sí mismo. Él tradujo la palabra de Dios al lenguaje de la gente para que ellos también pudieran tener las maravillosas noticias sobre el perdón y la salvación de Dios. Y cuando la Biblia comenzó a salir de las imprentas de Europa, Lutero escribió otros libros sobre la Biblia que nos ayuda para entender mejor, como el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor. Estos libros ayudaron a las personas a aprender las enseñanzas de la Biblia más rápidamente. Las palabras de proclamación acerca de la Biblia salieron de su boca. Y Dios trabajó a través de Lutero para hacer la libertad de la verdad de Dios en el mundo. Damos gracias a Dios por Martín Lutero y la Reforma alemana del siglo XVI. Y damos gracias porque Lutero restauró la verdad de Dios en el mundo. Pero tenemos que recordar al mismo tiempo, también sabemos que la Reforma nunca ha terminado. No puede terminar. Mientras el diablo, el mundo y nuestra propia carne pecaminosa continúen atacando la verdad, siempre necesitaremos reforma. A medida que nuestros enemigos nos ataquen, continuaremos alejándonos de las libertades de la palabra de Dios. Solo una reforma continua nos traerá de vuelta a la libertad que tenemos en la verdad de Dios. Recordamos que el diablo quiere que dependamos de nuestra propia opinión. Él quiere que sigamos el camino político. Al mismo tiempo, nos tienta a acusar a otros de tener demasiada influencia sobre cosas espirituales. De esta manera, el diablo espera dividir al pueblo de Dios. Es la reforma en curso la que nos devuelve a la libertad de la verdad de Dios. Es la palabra de Dios la que debe tener la influencia. Es la palabra de Dios la que debe tener el poder. El diablo odia la palabra de Dios. Él te tentará en todos los sentidos para mantenerte alejado de Dios. Es como en el mensaje que nuestro hermano Ediberto compartió durante la semana hace unos días, cuando estaba hablando sobre la facilidad de no ir a la iglesia a un día y otro día por otras razones para ir al centro comercial y después está cansado o cualquier cosa. Yo recuerdo una broma que estaba hablando entre un esposo y su esposa y fue un día de culto y el hombre despertó y estaba diciendo, ay, hoy yo no deseo ir al culto. Y la esposa estaba diciendo y animando, sí, pero tienes que ir, es importante. Ah, sí, pero yo no quiero ir al culto hoy. Y después de decir eso como 2 o 3 veces, la esposa recordó a su esposo, sí, pero tú eres el pastor, tú tienes que ir al culto. Y bueno,
Estoy compartiendo eso para decir que yo soy un pecador también como todos. Y la idea es importante de recordar que todos necesitamos la palabra de Dios. La Reforma nos recuerda sobre este importante mensaje que nos da libertad. Sí, puede ser un día o 2 días y después 3, 4. Puede llegar a un punto para decir que la palabra de Dios en realidad no es muy necesario en mi vida. Hay todo tipo de excusas para mantenerse alejado de la palabra de Dios. Puede decir a nosotros mismos que conocemos mucho de la Biblia y sabemos la palabra de Dios y su mensaje. Ya conoces toda la Biblia que necesitas saber, o que eres demasiado viejo para aprender algo acerca de la Biblia. Y así sucesivamente. Todas estas excusas son obra del diablo. Es la obra de la Reforma para traernos continuamente de vuelta a la verdad, a la luz y el poder de la palabra de Dios. Imagínese lo que debe haber sido para Lutero oponerse al emperador, y también el liderazgo de la iglesia, sabiendo en ese momento, como vemos ahora en esta pantalla, en ese momento, él estaba solo. Poseían ellos el poder de la vida o la muerte sobre Lutero. Es muy posible que él no pudo salir sin recibir la pena de muerte. Pero Lutero sabía que es mejor estar solo con la verdad que estar equivocado con una multitud. Que es mejor morir en última instancia con la verdad que vivir con una mentira. La obra de la Reforma es la obra del Espíritu Santo, que todavía está trabajando en la iglesia. Sí, la iglesia como una institución no es perfecta. Las personas no son perfectas. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo todavía está trabajando en nuestras vidas. Él es el que obra a través de todos los reformadores para proclamar continuamente la palabra de Dios, la palabra que nos convierte en ser discípulos, escuchar a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y cuando escuchamos a su palabra, poco a poco estamos cambiando por la ayuda del Espíritu Santo para ser más como Jesús. Nunca vamos a ser como Jesús, porque todavía somos pecadores. Pero por su Espíritu Santo nos ayuda para ser el testigos en este mundo, a mostrar nuestro Señor. Por la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra la fe en nosotros y pone en nuestros corazones la fe que cree en Jesucristo hasta la vida eterna. La palabra de Dios es el medio por el cual el Hijo nos hace libres. Y si el Hijo nos hace libres, como escuchamos esta mañana en las palabras, somos realmente libres. Esto es verdad. Y damos gracias por este mensaje que tenemos hoy y para siempre en el Santo Evangelio. Amén. Ahora tenemos el privilegio para confesar nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, oremos por toda la iglesia en Cristo Jesús y por todas sus necesidades. Oremos. Misericordioso Padre Celestial, te damos gracias por el consuelo del Evangelio restaurado a tu iglesia en la tierra a través de la obra de Martín Lutero y otros pastores y líderes fieles durante la Reforma. Te alabamos porque por tu rica gracia hemos llegado al conocimiento seguro de que estamos justificados ante ti, no por lo que hemos hecho, sino más bien por la fe en lo que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ha hecho en nuestro nombre. Te imploramos, defiende tu iglesia de todos los enemigos de tu palabra salvadora. Haz que tu evangelio eterno sea proclamado en nuestro tiempo a cada nación, tribu, idioma y pueblo en la tierra, y preserva con gracia tu verdad para las generaciones venideras. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, haznos verdaderamente tus discípulos. Manténnos en tu palabra, libéranos de todos los errores y haz que nuestros hogares y familias sean pacíficos. Preserva a todos los padres y anímalos para su tarea piadosa, para que los hijos sean criados en el temor y la instrucción del Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Danos gobernantes buenos y fieles, que gobernarán después de tu buen placer. Danos consuelo y una comprensión correcta de tu gobierno en este mundo, que no seríamos engañados al pensar que los poderes terrenales durarán para siempre, sino que tengamos confianza solo en ti. Venga tu reino, Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor Dios, incluimos en nuestras oraciones de hoy Ludavina, Ulrich, su cuñado Ludwig, Argelis, Marga, Hugo, Griselda, Mauricio, Adrián y su familia, Ediberto y su familia, su mamá Digna, su hermano Aldo y su familia, su tía Inés y su sobrino Jonathan, Gustavo, Bélgica, Camila, Pablo, Elizabeth, Sara, Malitza de Batista, la familia Batista, Roberto y su mamá Demetria, Eva, la bebé y todas las damas que están embarazadas. Por favor, ayuda a todos en esta pandemia y otros que sufren por guerras o desastres naturales o cualquier necesidad, que ellos suplican la protección de su Padre Celestial. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Padre Celestial, pongamos todo en tus manos, confiando en tu misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados
y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Ahora cantamos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán por armas de caber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues él solo es Dios, él triunfa en la batalla. Aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Sin destruirla dejarán aún mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el